Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todos aquellos que tienen una motocicleta, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Juan Luis Burr. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa, vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelara. También está con nosotros Yamila Escala y en esta oportunidad nos acompaña Gustavo Bonefa para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar, tenemos como siempre mucha información y vamos a comenzar con la actualidad económica. Y justamente ayer se conocieron los datos fiscales del mes de enero. El gobierno logró un pequeño superávit primario de 3.900 millones de pesos. Un dato positivo, Santi, habida cuenta del exigente objetivo fiscal que el gobierno enfrenta este año, Hay que decir que el gobierno tiene que alcanzar, tiene que reducir el déficit fiscal primario del 3,9% del PBI logrado el año pasado al 3,2% sin la ayuda de los ingresos extraordinarios que se obtuvieron el año pasado como consecuencia del blanqueo de capitales, Sí, Ale, como decís, tiene un punto a favor, especialmente porque se trata del mes de enero. Y vos sabés que históricamente lo que hacen los gobiernos es patear gastos de diciembre para cerrar mejor el balance del año anterior, en este caso 2017, para enero. Y enero no suele ser muy bueno. En este caso, como decías, dio un exiguo superávit, pero al fin números en verde. Eso si uno no tiene en cuenta los intereses de la deuda. Ahora, si uno empieza a mirar lo que pasó con el pago de la deuda, es para preocuparse, porque el resultado financiero, que es en realidad para mi gusto el que cuenta, porque tiene en cuenta justamente todas las necesidades financieras del gobierno, aumentó 366%, 25.000 millones de pesos el rojo del gobierno, justamente por el mayor peso de las cargas de la deuda pública, Tiene que ver con el exceso de endeudamiento, de lo cual también mucho hablamos en este programa, tiene que ver con cómo se está financiando justamente el sector público. Este gradualismo tiene su correlato en mayor inflación y también en mayor peso de la deuda. Eso es cierto, el gobierno le dedicó un espacio bastante amplio de su presentación a explicar los motivos de este importante incremento de las cargas de intereses y el gobierno anticipa que este año los pagos de intereses van a estar en torno al 2% del PBI, similar al año pasado, y en la explicación justamente señalan que está por debajo de la carga de intereses que tienen otros importantes países de la región, Sí, también hubo un vencimiento particular en enero de este año y también hay que decir que hubo otros factores de ajuste, como tienen que ser los subsidios, por supuesto, correlato del aumento de tarifas y también el gasto en capital. Parece ser una de las herramientas principales que está tomando el gobierno, es decir, bajar el gasto en infraestructura. Muy bien, uno de los temas claves de este 2018 habrá que seguir de cerca, el gobierno tiene que cumplir, sí o sí, el objetivo que se ha planteado para no tener, por lo menos para no generar una pérdida de la confianza importante. Justamente todos estaremos mirando este tema. Bueno, vamos a cambiar ahora el eje de la información y vamos a brindar información para todos aquellos que tienen una motocicleta. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículos? Y la pregunta es, ¿coberturas contra qué? Existen coberturas básicas y existen coberturas que contemplan también el robo. Desde ya, no a los mismos valores, pero con distintas oportunidades que ofrecen las compañías y no todas. Así que vamos a analizar esta situación como siempre con un ejemplo y actualizando los valores. En este caso, una Suzuki GN
¿sí? 125, 0 kilómetro valuada actualmente en unos 34.000 pesos. Y esto es, en materia de responsabilidad civil, lo que están ofreciendo las compañías. ATM 160 pesos por mes, 164 para Orbis, Mercantil 165, 172 la nueva, Colón 178. Muy cerquita una compañía de otra. Siguiendo en la lista nos encontramos con Integrity 189, también Rivadavia el mismo valor. Sancor 192 y 194 Mapfre. Si agregamos, atención, la posibilidad de robo en la cobertura para nuestra moto, ¿sí? Con el mismo ejemplo anterior de unos 34.000 pesos en este caso, tenemos estos valores. Miren cómo aumenta. Integrity 540, 542 Colón, Triunfo 546, 558 la nueva. Más arriba, Rivadavia 612, 698 ATM y Orbis 723 pesos por mes. Había algunas que faltaban acá. ¿Y por qué? Porque no aseguran las motos contra robo. Por ejemplo, Mapfre, Sancor y Mercantil Andina. Información importantísima y como siempre cuando uno va a consultar sobre su seguro, informarse y preguntar en más de una compañía. Movemos montos realmente exiguos, realmente alcanzables y que te permiten evitar problemas en caso de tener algún incidente. Abrimos la sección que todos los miércoles dedicamos al repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y un día que cerró arriba, ¿no? Es cierto, Gustavo, pero con algunas advertencias que vienen de lo sucedido, ¿no? En Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, bueno, hoy se difundieron las minutas de la Fed. No hay nada raro ahí, creo que el mensaje fue claro. Van a seguir subiendo las tasas de interés, pero de hecho eso es lo que venía ocurriendo en el mercado de bonos mientras la Fed transmitía estas minutas. La tasa a 10 años, ese termómetro que mide el costo del dinero como referencia a nivel mundial, subió y escaló a 2,95% anual. El objetivo es 3%, lo está alcanzando. Y todo el mundo se está preguntando a partir de ahí qué es lo que pasa. Yo sugiero cautela, el S&P 500 en 2.700 puntos, el Merval en 33.000 puntos, un poco más cerca del máximo que había tocado de 35.000 puntos, pero con ganas de tirar para abajo probablemente mañana. Y atención porque el costo de fondeo es algo que es seguido muy de cerca por Argentina, porque necesitamos 30.000 millones de dólares y mucho más para financiar todos los desbalances, tanto de la cuenta corriente como de la cuenta fiscal. Pues una tasa de interés que si sube perjudica las perspectivas de nuestro país, indiscutiblemente. Así es, y el flujo de fondos desde y hacia los mercados emergentes va a estar signado en los próximos meses por la escalada de esta suba de la tasa de interés o no. Veremos si se estabiliza en 3%, que algunos están poniendo como un objetivo para alcanzar y estabilizarse. Ojalá que así sea para Argentina y para que permita también la recuperación de los bonos que habían sido muy afectados por la escalada de las tasas. Otro de los temas claves de este año que habrá que seguir de cerca. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, abrimos este bloque como siempre respondiendo a todas tus consultas. Comenzamos con la situación de las entidades financieras y información de una subasta que se realizará en los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mientras vemos en pantalla información de entidades financieras, les cuento que el Banco Ciudad subasta 10 inmuebles en la capital federal, inmuebles que han quedado vacantes después de una sucesión que no se ha definido en distintos barrios, Palermo, Belgrano, en Microcentro. Así que aquellos que están interesados en un negocio inmobiliario tienen ahí en la página del Banco Ciudad oportunidad para 10 inmuebles que se están subastando el 14 de marzo. Bueno, cambiamos de tema y la inflación que había llegado a bajar al 23% anual se aceleró en los últimos meses y se ubica en el 25% anual de acuerdo a las últimas mediciones. Se aleja de la meta del 15% establecida por el gobierno para este año. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los consumidores cuál es el motivo, por qué creen que aumenta la inflación y qué expectativas manejan para este 2018. ¿Percibiste el aumento de la inflación de los últimos meses? Sí, mucho. ¿Dónde lo ves? En la nafta, en el supermercado, en los medicamentos. En todo, en el gas, en el agua, en la luz, en lo que tenga, todo lo que venga. En todos los artículos de limpieza, los artículos que son
necesario y no. ¿Están fracasando en el combate contra la inflación? No, es que no la combaten. No hay combate. No la combaten. No están trabajando para bajar la inflación. Y no. Lo veo como que no está interesado en la sociedad del gobierno. Mira, por la manera que viene la cosa no espero nada. Lo peor espero. ¿Qué expectativas tenés en materia inflacionaria para este 2018? ¿Cómo crees que viene la mano? Más o menos. Y no debe bajar del 26. Que sigue la inflación. Primero que la manejen y que puedan llegar a un acuerdo también en paritarias, porque también aumentar los sueldos también significa inflación, así que bueno. Ojalá venga mejor. El gobierno está teniendo claras dificultades para bajar la inflación mientras intenta, ¿no?, reducir el déficit fiscal a través de la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y busca aliviar la situación del sector externo a través de la baja de las tasas de interés y un dólar más competitivo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y justamente, bueno, hablando de la tasa de interés, ayer se confirmó, ¿no?, que el gobierno le dio una pausa a la reducción de las tasas de interés, convalidando, ¿no?, lo que se había visto en el mercado secundario en la licitación de las ya célebres LEVAX, ¿no, Gustavo? Sí, eso no fue una novedad, con lo cual se convalidó lo que se operaba en el mercado secundario, como bien dijiste, Ale. Y lo que sí es para destacar es que el Banco Central, que cada 15 días fija su tasa de referencia, la mantuvo invariante en 27,25%. La semana anterior. La semana anterior, con lo cual esto va de la mano a una cifra de inflación muy alta y para combatirla, como ustedes saben, hay que poner una tasa de interés muy alta. Ahora, no es lo mismo hablar de una economía que opera con 27% de tasa de interés que del 20%, con lo cual esto sigue atrayendo dinero a las LEVAX, sigue atrayendo dinero a una tasa que está por encima de la inflación esperada. Son tasas de interés en términos reales positivas y que obviamente planchan el dólar. Y el dólar en su momento, con mucha presión alcista en diciembre y el comienzo de enero, se ha estabilizado en ciertos valores que creo yo que si la tasa de interés se sigue manteniendo en valores altos, le va a restar atractivo. Seguís viendo igual una oportunidad ahora entonces en las LEVAX, ¿no? Tras esa fuerte suba del dólar entre fines de diciembre y principios de febrero. Y aumentó también el atractivo de todas las alternativas indexadas con SER, el PR13, el TC20, TC21, el discount en pesos o el par en pesos, son todas alternativas en función de menor grado de aversión a riesgo o mayor aversión a riesgo, alternativas para el inversor que en época donde hay una tasa de interés flotante en aumento, quizás esto, y interés porque hay una inflación en aumento, esto recobra más atractivo. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar el bloque como hacemos siempre ahora, repasando la situación de una compañía de seguros y con información adicional. Con la información que te compartimos en pantalla y con lo siguiente respecto de jubilaciones, porque arranca a partir de marzo la nueva fórmula de movilidad, siendo la jubilación mínima de 7.660 pesos con 42, representando esto un 5,71% el aumento que se va a dar en todas las jubilaciones en promedio. Y atención porque las asignaciones no solo se van a actualizar los montos, sino también los límites máximos, ¿sí?, para percibirlas, ¿no?, los límites máximos de ingresos para percibirlas. Y un último dato que refiere a la jubilación y a la reparación histórica concretamente. Es importante seguir difundiéndolo porque hasta el 30 de junio es que se extiende el plazo para que aquellos abuelos que deciden que fueron por la reparación histórica la terminen de ratificar y no dejen de percibir el plus, que es con lo que ANSES está diciendo que si no se hace va a suceder. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Y como hablamos en el primer bloque, el gobierno comenzó con el pie derecho este año que presenta un objetivo fiscal exigente. Mencionábamos que el gobierno tiene que bajar
el déficit primario del 3,9% del PBI alcanzado el año pasado al 3,2%, ya sin la ayuda, ¿no?, de los recursos extraordinarios obtenidos con el blanqueo de capitales en el 2017. ¿Te parece razonable el objetivo que se ha planteado para este año? ¿Crees que se puede alcanzar? Sí, el objetivo es alcanzable. Si bien la economía probablemente crezca un poco menos de lo previsto y eso te hace más difícil la parte de recaudación, pero seguramente hay un margen para alcanzar esto por la vía de por dos lados. Por un lado, la parte de ingresos en la eliminación o reducción por lo menos de subsidios. Y por el lado del gasto está claro que hay algún margen de reducir la evolución del gasto de capital. Es decir, no será muy bueno para la inversión, pero es la forma en que se va a reducir el gasto. Eso, Juan, ya se ha visto en enero mismo, ¿no? Sí. En donde hubo un aumento, una caída en términos reales, un aumento muy leve en términos nominales, ¿no? Sí. Bueno, es la estrategia que yo creo que van a adoptar durante el año y además te vas a comparar con meses donde el gasto de capital fue muy fuerte el año pasado, de modo tal que no sería difícil que viéramos algunos meses donde el gasto ese de inversión se reduzca. No es lo más sano probablemente, vamos a decirlo claramente, a uno le gustaría que se redujera el gasto más improductivo, pero siempre es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, ¿no? ¿Crees que el gobierno debería haber sido más ambicioso en este objetivo fiscal, habida cuenta de que este no es un año electoral y de que el déficit fiscal sigue siendo enorme, ¿no? Bueno, estoy de este lado del mostrador, voy a decir que sí. Si estuviera del otro lado del mostrador, diría, bueno, no sé, ya es un esfuerzo difícil de lograr. Ahora, ¿por qué diría que sí? Y diría que sí porque si yo tuviera un ajuste de gasto mayor al que tenemos este año, y en lugar de tener un déficit primario de 3,2, tuviera un déficit primario de 2 puntos del PBI, es decir, el objetivo, digamos, del año que viene, claro, trasladado a este año, bueno, yo estaría poniéndole mucha menos presión al resto de la economía. Primero, menos presión al sector privado, menos presión al Banco Central para bajar la inflación. Es decir, tendría más fácil llegar a ese equilibrio. Por otro lado, la reducción del gasto público, o sea, acomodar el gasto público es necesario, entre otras cosas, porque vos tenés una economía que está con desequilibrios. Un desequilibrio notorio lo estamos viendo en el déficit comercial, por ejemplo. El dato que se conoció justamente hoy, claro, ¿no? Claro. Ese es un desequilibrio notorio. Vos terminaste el año pasado con 8.500 millones de dólares de déficit comercial. Yo te diría que este año converges a no menos de 13.000, te lo digo así, digamos, y me quedo corto. Ya se comenzó enero con cerca de 1.000 millones de dólares de déficit. Exactamente, es decir, vos lo que estás mostrando con eso es que tenés un exceso de gasto, de consumo, y yo te diría que es más que nada gasto del sector público, más que el privado, que es el más improductivo, el público. Así que vuelvo a tu pregunta. Sería consumo, bueno. Disculpa, Juan, sí, que sostenemos gracias a la asistencia que recibimos del resto del mundo, ¿no? Sí, gracias a que todo el mundo financia, ya sea que viene la plata de afuera o que nosotros mismos ponemos la plata, ¿viste? Lo que sobra por allí uno va y lo coloca en bonos públicos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en... todo esto va a la pregunta que vos hiciste. ¿Sería mejor? Sí, sería mucho mejor tener menos déficit. Sin duda, ser más agresivo. La pregunta es por qué lado van a ir, por qué lado van a cortar. Y eso es necesario si uno quiere tener menos problemas y menos riesgos de que frente a un evento en el mundo, algún evento, cualquiera sea que Tailandia se resfría, por ejemplo, que nos pegue a nosotros y que de pronto el financiamiento no esté. Es cierto que el gobierno ha prefinanciado buena parte de los vencimientos a comienzos de año y con eso estamos tirando bien este año, yo te diría. Es decir, prefinanciar significa que ya buena parte de los vencimientos ya tomó deuda para poder pagarlos. Claro. Falta una parte y obviamente falta todavía el 2019, bueno, falta el 2020, es decir, es una bola grande de pagos que hay que hacer. Cambiando de tema, Juan, ¿ves esta manifestación, como fue la de camioneros, como una muestra de mayor conflicto social, como un puntapié de negociaciones paritarias que van a ser más difíciles para el gobierno? ¿O te parece una cuestión puntual y política? No soy analista político, pero te diría que esto es una cuestión puntual que tiene que ver con el señor Moyano y con la izquierda, básicamente, que lo acompañó, y el kirchnerismo. Conflictividad, sí, pero eso, yo diría, la conflictividad
Sin duda aparece porque si vos querés como pauta de salarios proponer 12%, 15%, me parece fantástico, solamente que por el otro lado va a haber quien pida, bueno, dame algo más porque la inflación parece que va a ser el 20 y no el 15. Entonces va a haber negociación, va a haber conflictos en el sector público básicamente, los conflictos se ve claramente, los informes que hay dicen claramente que los conflictos son más en el sector público que en el privado. Esta semana, perdón, tuvimos paro bancario también, ¿no? 2 días. Sí, eso es cierto, pero la mayor parte de los conflictos los vas a ver si vos mirás, cuando cuentes a lo largo del año cuánta gente está en conflictos, vas a sumar más gente del sector público del sector privado. No solamente por los maestros, sino por todo lo demás. Hablando justamente, ¿no? Introdujiste el tema inflacionario. El gobierno ha planteado, ¿no? Ha modificado la meta a final del año pasado del 10 al 15%, pero aún ese 15% a la vista de la evolución que viene teniendo la inflación en los últimos meses, aparece difícil de alcanzar. ¿Cómo lo estás viendo vos a este tema? Es muy difícil alcanzar el 15, como era el 10 también, básicamente porque vos tenés, por un lado, la fuerte presión de los aumentos tarifarios. Los precios regulados, nosotros estamos midiendo que van al 70 anual en este momento, no 7 anual, 70 anual, interanual. En el caso del transporte, por ejemplo, fue 60% Bueno, promedio, ¿no? es que es transporte, es energía, es agua, es gas y electricidad, es agua, es una serie de cosas, y además tenés los precios privados que estuvieron pisados en su momento, etc. Por un lado tenés eso. En caso de medicina prepaga, claro, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado tenés algún shock de afuera, como por ejemplo que el precio del petróleo se mandó un aumento en los últimos tiempos. Por otro lado, tenés que se definió una política monetaria que es más permisiva, porque la política monetaria está por el lado de las cantidades, el crédito nominal está creciendo en el sector privado 56% en febrero, 56% interanual. Sí. Es un número más bien alto, digamos. Difícilmente vos podés tener una inflación del 5% si vos tenés el crédito yendo al 50%. Después tenés el tema del tipo de cambio, que por supuesto está atrasado, todo lo que queramos, pero año contra año, hoy vamos variando alrededor de 22-23%. Indiscutiblemente tiene un impacto sobre la inflación también. Y finalmente digamos, vos no estás controlando ni agregados monetarios, ni el fisco demasiado, porque el fisco estás haciendo algo, pero está yendo, toda la discusión anterior era que es un poquito lento. Entonces, este conjunto de cosas, con este conjunto de shocks que estamos metiendo, hacen que, bueno, difícilmente la inflación baje de 18, 19, 20. Si vos mirás la punta del año, puede ser que llegue al 18 con mucha suerte, más probablemente al 19, 20. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué argumentos tiene el gobierno para imponer justamente una pauta de aumentos salariales de entre el 12 y el 15%? Tratar de tener un ancla nominal, ya que no la tengo en tipo de cambio, ya que no la tengo en tasa de interés, tengo que poner algún ancla en alguna variable nominal, te propongo los salarios. El problema es que no me gusta y voy a tener conflictividad, que es lo que vos planteabas. ¿Y estarías de acuerdo con generalizar la cláusula gatillo como una solución a este dilema de una inflación alta y ambiciones del gobierno para un número más bajo? No, la cláusula gatillo es una pésima decisión. Fue introducida por el gobierno, fue introducida por María Eugenia Vidal el año pasado con la negociación con los maestros. Fue una idea transitoria de poder zafar en el año 2017 de la siguiente forma. Tengo en el pasado una inflación de 38, trato de poner algún número bajo y después prometerle ajuste. El problema está en que una vez que lo prometiste una vez, te lo van a reclamar todas las veces. Hoy te están reclamando la cláusula gatillo y difícilmente en una economía con alta inflación no funciona la cláusula gatillo. Como idea fue mala, pero fue mala en el momento de implementarla. Hoy es difícil sacarla, sería bueno sacarla, sin ninguna duda tengo claro que sería bueno no tenerla. O sea, estarías más a favor de dar un número más alto, más cercano al 20%, pero sin indexación. De otra forma vas a tener el 20%, pero lo vas a tener oculto y te vas a enterar a fin de año que fue 20, 21, 22. Bueno, Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis detallado de Juan Luis Burr sobre los desafíos que presenta la economía en este 2018, que plantea importantes dificultades por delante y desafíos también importantes. Nos vamos, nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.